Hola, es un placer saludarles. ¿Cómo están todos ustedes? Nos estamos conectando hoy, 20 de enero del 2025, en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, con nuestro diplomado de integración sensorial en TDAH y autismo. Es un placer saludarles a todos ustedes y especialmente a las personas que también nos están retornando sus saludos a través de nuestro chat de Zoom en nuestros espacios. Agradecemos entonces la presencia de Víctor Manuel, Melissa, Fátima, Beatriz, Victoria, así como tenemos a Carolina, Adri y que Carolina Marín, que ya nos están notificando pues que tengamos cuidado con las llamadas WhatsApp, porque la corporación no hace llamadas WhatsApp. Ustedes pues nos contactan a través de la licenciada Lina Coronado, quien es nuestra asesora comercial. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras. De manera, también saludamos a Sonia y saludamos a Mixi y a Mercy. Un gran gusto también saludarles. Bueno, tenemos un compromiso. El sábado tuvimos una actividad que espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, en la cual hicimos esta plática o conversatorio para familias y educadores, en la cual pues hablamos de ciertas circunstancias del neurodesarrollo relacionados con el TDAH y el autismo y las intervenciones relacionadas con la integración sensorial y cómo hacer estos abordajes. Entonces, tenemos pendiente, teníamos que atender varias personas, ¿verdad? Eh, por favor, me gustaría utilizar este primer segmento de nuestra clase antes del receso. Vamos a dejarlo para el primer segmento antes del receso, para que las personas que tenían a bien participar el sábado y no pudieron participar por razones de tiempo, pues vamos entonces a levantar la manito virtual. Tenemos en la parte inferior de nuestra, de nuestra salita un lugar que se dice Reactions, levantamos la manito y ya allí entonces nos vamos a conectar para yo poderles darles la oportunidad de platicar con todos. Hola Ceci, qué bueno que le gustó el conversatorio del día sábado. Adriana, gracias por tus saludos. Liliana, qué bueno que estén por aquí, al igual que Fredes Linda, María Teresa y Adriana Moreno. Bueno, ¿quiénes son las personas que van a participar, que tenían que participar con nosotros y no pudieron participar, por favor? Hoy vamos a atender ese requerimiento. Estoy al pendiente de las personas que van a participar para presentar sus casos, inquietudes de estudiantes, familiares, hijos, con respecto a los manejos que se hacen para las alteraciones del procesamiento sensorial. Entonces esperamos, me dicen, habíamos quedado que vamos a esperarlos para que participen con nosotros. Bueno, nadie levantó la mano, nadie dijo nada. Este, aquí está Melissa. Aquí está, ya. Entonces estoy pendiente, Melissa. Melissa, me dijiste que cuando se te activó el micrófono no pudiste abrirlo. Entonces, Melissa, ¿puedes por favor abrir la manito? Levantar la manito, please, para localizarte rápido. Si no, vamos a verte. A ver si te logro localizar. Ok. Melissa, estamos listos. Melissa, te voy a activar el audio para que estés pendiente, por favor. Melissa. Aló, ¿me escucha? Sí, Melissa, buenas Ah, noches. Buenas tardes para ti, buenas noches donde te estés conectando. Tuvimos la Mil situación discul- el sábado, mil no pudiste disculpas, activar el audio. mil disculpas. Te Ok, escuchamos entonces.
Ok, soy Melissa, trabajo en una escuela acá en Panamá y soy maestra preescolar. Mi grupo es de 2 a 3 años, algunos ya cumplieron los 3 años. Eh, Tengo un alumno que no ha cumplido los 3 años, tiene 2 años y 8 meses. Eh, Sus padres dicen que en casa habla y que se comunica y desde que ha empezado ya tiene algunas palabras y dice, pero también vemos el comportamiento que se está comunicando a gritos. Vemos que cuando el papá llega y el papá le dice que se van, él grita y el papá es que, ok, puedes jugar un ratito más. Consigue todo a base de gritos. Le hemos hablado al papá que le dé las palabras para que se exprese. Este, y esta semana todo ha sido gritos. Tenemos una niña diagnosticada con autismo y para él ha sido lo mejor que le ha pasado porque entonces se gritan mutuamente. Hemos tratado de ayudarlos a que usen las palabras, pero para él ha sido, esto es mi mundo. Grito y grito y se acompañan en gritos y se copian. Por lo menos sabemos que se copian los gritos. Uno grita de una manera y el otro le contesta igual. Pero hay ocasiones que está en el salón y se cansa y de repente su mirada se va al infinito y él baja su, ¿cómo se dice en español? No sé, level of stamina, es su nivel de estímulo, se pone quieto, callado, se acuesta, a veces se nos duerme. Estaba en la mesa sensorial con agua y se acostó en la mesa sensorial y se durmió. Estaba todo mojado. Y esas cosas, tanto a mi compañera, somos dos por salón, nos, nos, nos trae asombro porque nunca habíamos visto algo así, nunca me había pasado en mis años de trabajo. Yo tengo más de 40 años de trabajar, ya soy jubilada. Y cosas así es una nueva experiencia para mí, no sé cómo reaccionar. Los dos padres son, el papá es médico y la mamá es enfermera. eh, y pues es hijo único. Eh, esas cosas de él que ahora está hablando, estamos mucho más, yo soy la maestra de inglés y la otra es la maestra de español, estamos mucho más tirándole al español porque no tiene el lenguaje. Entonces, mis intervenciones en inglés, yo sí le hablo en inglés, pero no le estoy exigiendo la parte de inglés. Cuando veo que no me entiende, entonces sí me cambio al español. Pero sí me preocupa eso de que se me escapa, se me va su mirada, su cuerpo, todo se achicopalas, se vuelve chiquitito. Entonces sí corre en puntillas, usa los brazos para su balance. Sin embargo, él no se balancea per se para calmarse. Eso no lo hace. Eh, y todo para él es nuevo, entonces no sé qué decir. Para mí, él Melissa, es, pero este niño de 2 años que está contigo, ¿no? Dos sí, añitos, dos sí, añitos. ¿Tiene un diagnóstico clínico de autismo o está nada. en Los estudio? papás, ni en estudio. Es su él estuvo en una escuelita unos meses y ahora está con nosotros desde junio. Va para 7 meses. No tiene ningún tipo de diagnóstico, eh, me da como unos rasgos me asustan, pues. Y no sé, hemos pensado en pedir diagnóstico, la psicóloga de la escuela dice que se va a pasar, pero cada vez Ok, que ella se porque fíjese pasa, bien, debes tomar notas de algo importante, ¿no?
claro. No podemos decir que el niño tenga autismo solo por No. estas características que estás mostrando, pero sí debe ser una señal de alarma para el Ujú, neurodesarrollo que un niño a los 2 años de edad no tenga todavía el vocabulario esperado para su neurodesarrollo, porque él para ujú, este momento está en una etapa lingüística en donde él está adquiriendo las herramientas de la lengua materna. ¿Sale? ujú, Entonces, lo que sí es preocupante en el neurodesarrollo del niño es que su forma de comunicar es una comunicación que tú dices a gritos, pero es la forma que él tiene de poder expresar las emociones. Todo el comportamiento que tú ves son también una forma de expresar, porque no hay ujú, manera de que él pueda, porque tú como maestra sabes que del niño ya para los 2 años de edad adquiere vocabulario, ya tiene un conteo de palabras. Es capaz de seguir exacto. instrucciones, de voltear la mirada cuando se le llama por su nombre y poder hacer actividades como música, puede cantar, puede bailar. ¿Por qué? Porque el vocabulario es uno de los elementos más importantes que identifica al ser humano. Entonces, cuando un miembro de nuestra raza Ujú, como mamíferos, como Homo sapiens sapiens, no tiene esa habilidad que nos identifica. Entonces, eso sí es una señal de alarma. Uno puede ser una alteración a nivel de lenguaje expresivo comprensivo, no lo sabemos. También puede ser una alteración o un déficit a nivel auditivo, tampoco lo sabemos. Entonces, eso es lo primero que se debe hacer. Recomendaciones es eso, que por favor, ya, y fíjate, los padres son profesionales y todavía no han visto esa señal de alarma, ¿no? No quiere decir que porque tengamos no, profesionales en casa para se él, cumplan. él, Es él- normal, los dos nos dicen que están fascinados con el avance que han visto con el niño. qué bueno, pero no está hablando, entonces no es un avance, Está hablando porque no hay más, vocabulario. pero él prefiere, Melissa, él, ¿ya usted contabilizó el número de sí, palabras que el niño dice? per se no. Bueno, entonces eso es ¿Verdad? una de las Empezar a recomendaciones. contabilizar. Tienes que contabilizar las palabras, cómo te identifica a ti. ¿Sabes? Hay algo muy importante en el desarrollo Ujú, del lenguaje, que es cuando el niño adquiere la capacidad de darle sentido a lo que le rodea. Es como ve el agua y sabe para qué es el agua y su finalidad, y le identifica. Te dice hambre, ujú, tetero, agua, porque sabe el sentido que tiene. Entonces, ok, eso es muy importante, saber si él le da sentido, le da función a lo que debería mencionar. Verificar si este niño puede señalar lo que quiere e ir hasta donde quiere. Esos también son actos de habla, porque hablamos del lenguaje no expresivo y el lenguaje verbal, no verbal, que también es importante evaluar. También tenemos que preguntar a los padres qué cuántas palabras tiene desarrolladas en casa. Entonces, no, el que los padres piensen que el niño está avanzando porque está hablando un poquito más, pues no, yo creo que esa comparación sí sería buena siempre y cuando se tenga en el vocabulario la detección de número de palabras adquiridas y saber si es una señal de alarma o no, porque el niño no hablará más tarde, Melissa. sí, Él eso es lo que habla, me lo va a preocupa. desarrollar luego. En este momento es que ya lo tuvo que haber adquirido. Eso, por eso se le dice que es una señal de alarma del neurodesarrollo. Por otro Ujú, lado, también tenemos que investigar con los padres cómo es el ritmo de sueño vigilia del niño. Quiere decir que el niño duerme, se despierta en la madrugada. ¿A qué hora se despierta? Se queda despierto a partir de las 2 de la mañana y no se duerme durante toda la noche. Entonces, un niño que no duerme es un niño pues que luego entre las 9, 10 de la mañana se te queda desplomado en donde esté. Se queda totalmente dormido porque el cerebro ya llega un momento de agotamiento y se duermen por agotamiento.
Cuando tú dices que él se pierde y no se conecta, entonces tiene esa mirada perdida, pues hay que saber si qué está sucediendo con él. Por lo tanto, para el niño es indicativo de que tú puedas solicitar más, no esperar que pueda ser valorado por neurología pediátrica de inmediato. Y además, valoración del lenguaje, el habla y la comunicación por fonoaudiología. Eso es lo primero. Porque eso Ok, de estar desarrollando estrategias y estrategias, porque es que la gente, yo no sé, siempre dice, deme estrategia para el lenguaje. Le digo, no, es que el lenguaje no tiene estrategias. Es un acto humano que se tiene que trabajar con una intervención especializada y que luego se pueda trabajar contigo en clase. ¿Sale? Entonces, muy ok, importante estas observaciones que tú estás haciendo, porque cuando tú vayas a hablar con los padres, tú puedes hacer un informe de observación de cómo el niño socializa, cómo socializan los niños con él, cómo se hace el acto de la comunicación, en donde tú dices son gritos, pero son gritos realmente, son balbuceos, está vocalizando, pero está gritando, vocalizando. Son esos pequeños detalles importantes que nos ayudan a nosotros en el proceso terapéutico. Y luego tenemos que ver a qué horas se duerme. No es se duerme y se desploma y ya. No, dame la hora en que ese niño se queda dormido. Es una rutina, es rutinariamente la misma hora para saber si hay un patrón, ¿no? Es de los 5 días de la semana que va, ¿cuántas veces tú ves que el niño tiene la mirada perdida? Donde debería estar activo, jugando, intercambiando, ¿cómo se ve ese niño? Entonces, toma nota de eso para cuando se haga la evaluación, se tome la decisión también si hay que hacer la evaluación del perfil sensorial número 2. ujú. ¿Sale? Melissa, ¿preguntas, inquietudes? No, me ha dado muchas buenos consejos, los voy a tomar todos. Este niño me preocupa muchísimo porque es el más chiquito del salón también, pero en casa lo tratan como un bebé y es consentido, él consigue todo. Acá hemos tratado de que él haga la rutina, todavía no tiene las rutinas formadas. Sin embargo, la manera de nosotros en la escuela es aprender a través del juego. Él a veces participa, a veces no. En lo sensorial, tocar ciertas texturas le da un asco espantoso. El jueves hicimos caminata sensorial, casi muere, levantaba los pies cuando tocó el lodo, pero ya cuando lo hizo la primera vez, la segunda vez lo hizo solo. Pero ver esa cosa, y en Bueno, casa eso sí es nos había, excelente. Estás haciendo educación multisensorial, entonces sí, toma nota de aquellas actividades que tú haces para estimulación auditiva, estimulación ok, visual, táctil, vestibular, propioceptiva. ¿Qué es lo que se requiere? Que tú indiques cuál es el comportamiento del niño al ser estimulado. Por ejemplo, cómo se comporta él si le colocas una canción, cómo se porta él si tiene que hacer ejercicios o movimientos donde tiene que tener control de su propio cuerpo, cómo se porta, cómo reacciona a la luz. Todo tienes que reportarlo. Eso sería excelente, Melissa, ok. porque ahorita el niño está teniendo situaciones que llaman la atención Es que desde el eso es punto lo de vista que, neurológico. eso lo hemos dicho como red flags. La coordinadora ha entrado y me dice, sí, hay red flags, pero hasta ahí llegamos. O sea, y yo Anótalas, Melissa, sí, la voy anótalas. a anotar. Porque eso ayuda mucho a los padres, ¿no? Porque ellos piensan que tú les vas a resolver todo. En el momento que no puedas resolver más, allí viene lo de las responsabilidades y no podemos permitir que tú tengas una responsabilidad al 100%, ¿no? Si el niño tiene red flags o lo que sería los señales de alarma del Ujú. neurodesarrollo, se tiene que hacer un reporte por escrito. ¿Para qué? Para que el niño entre en un proceso lo que llamamos de detección y de evaluación, y de acuerdo a los resultados de evaluación se haga un diagnóstico. Y según el diagnóstico se puede hacer una intervención en particular para que el niño sea expuesto, sea estimulado, más no sobreestimulado, que el niño reciba una intervención y de inmediato para la parte del lenguaje, porque por sí solito no lo va a lograr.
Te lo digo porque pues hay mamás que van al pediatra y dicen, déjalo que más tarde va a hablar. Y tiene 2 años, 3 años y no habla todavía. Entonces más tarde no va a hablar. Mientras más nos tardemos, más se va cerrando la oportunidad, ventana de oportunidades para la comunicación. Gracias, Sí. Melissa. Pero mil gracias, de verdad, mil gracias. Me ha dado muchas luces y me ha eh, reafirmado de que mis sospechas y mis cosas, algo está mal y no es que yo estoy pensando en cosas fuera de lugar. Entonces, gracias. Ah, a la orden, Melissa. Un abrazo para ti. Ok. Muy bien. Vamos entonces, seguimos. Tenemos también la participación de Silvia. Hola, Silvia. Te envío la solicitud para que puedas activar el audio. Silvia, ¿estás en línea, por favor? Bueno, entonces será para otra oportunidad porque Silvia no nos activa el audio. Buenas, Ah, ya. hola, hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Silvia? Muy Sí, bien, yo pensaba gracias. que no. Buenas tardes, doctora, ¿cómo va? ¿Cómo ha pasado? Muy, muy bien, gracias. Bueno, Silvia, te Bueno, escuchamos porque no te pudimos escuchar el sábado. Vamos a darte la oportunidad para asesorarte. bueno, doctora, yo soy educadora especial, pero casualmente estas últimas 2 semanas hemos estado viendo un niño que el abuelo es amigo de mi esposo y le dice, yo voy a llevar al niño porque a mí me parece que él tiene algunos rasgos raros, pero los papás no le ven nada y él estudia, le está yendo bien, pero los papás no le ven nada, pero para mí que tiene algo. Entonces, pues él estas 2 semanas que hemos estado viendo y yo le he pues, colocado muchas actividades de memoria visual, memoria auditiva, comprensión lectora, algunas actividades de pensamiento matemático porque el niño tiene 8 años, está escolarizado y va bien en la escuela. Sin embargo, hemos estado viendo que cuando le hemos hecho en estas últimas 2 semanas actividades de memoria visual, pues el niño presenta alguna falla. Le hemos puesto de todos los tamaños, de todos los colores, y pueden haber 10, 15 imágenes y yo se los colocamos por 3 minutos, 1 minuto, hemos aumentado, hemos bajado el tiempo y sin embargo el niño de 10, 15, pues él nada más puede retener máximo 2 o 3. Y hemos hecho varias actividades diferenciadas, pero del mismo objetivo, que es la memoria. Y también hemos trabajado memoria auditiva y uno le dice un relato primero de unas 5 palabritas o 6 y él puede decir las 2 primero y las demás las inventa. Dice cualquier otra palabra y menos eso. Y le hemos venido haciendo, sin embargo, estamos en el refuerzo haciendo, o sea, mirando al niño y como a la semana, la abuelita me preguntó, ¿y cómo lo ven? Yo le notamos todavía trabajando, le hemos visto alguna falla en su memoria inmediata, en su memoria, pues entonces ella me decía, no, si eso precisamente le iba a decir, porque uno por lo menos le dice, Jesús, ve a buscar el zapato que está allá, el zapato azul que está al lado, no sé qué. Él va, uno le da una explicación y él trae cualquier otra cosa menos la instrucción que se le da. Entonces, en uno de esos días yo probé con otros, también en la parte social, estaban otros 4 niños y yo dije, vamos a entrarlo, pero no entramos con el objeto que la saludaron, sino que hay los niños jugando ahí y él estaba ahí para ver si él tomaba una iniciativa de hablar con los niños, no los demás niños entre ellos hablaban ahí en el cuarto y sin embargo él aislado y no, yo le decía, buenas tardes, mira, te presento a Jesús y hola, así muy puntual. Hola, ¿cómo estás? Bien. O sea, él hace producción textual, él escribe, él hace frases, él es capaz de inventar una historia corta con algunas palabras que le dimos, pero cuando hubo un momento en de esos días que yo coloqué el teléfono así en una parte oculta en YouTube con diferentes sonidos de la casa con WhatsApp, pero no tan alto, así escondido. Y él se quedó así como
así quieto, como que ese sonido. Entonces, de alguna manera, en ese rato le puso ese sonido y él estaba haciendo otra actividad de memoria visual. Entonces, al rato, cuando ese día que le colocó ese al rato, ya yo le dije, Jesús, vente para acá, yo lo dejé solo en la terraza. Entonces, en la terraza, como no pudo acá en el salón, en la terraza le empezó a girar en círculo y se tapaba los oídos, se los tapaba de una manera. Hizo ese proceso y ya después yo lo llamé, Jesús, ven, y ya se sentó y siguió trabajando. Pero yo le veo esas dificultades. Lo que ocurre es que los abuelitos son los que piensan que él tiene algo, que entonces que los papás como pasan todo el día trabajando. Entonces yo también me acordaba de estos días lo que usted decía, la dificultad de que los papás no le han dado el apoyo emocional, el abrazo. Son un niño que pasa todo el día en la casa, en el colegio y en la casa vigilado por unas cámaras. Entonces no sé si ella ha adquirido ciertas conductas, pero sí le vi alguna falla a nivel de ese proceso de memoria visual auditiva y del seguimiento de instrucciones que él no es capaz de hacerla tal cual como uno le ha dicho, porque lo hemos visto sin que la abuela me haya dicho después que ella me dice. Sí, efectivamente, entonces no sé cuál sería el camino a seguir si decir a los papás que vaya por integración sensorial o que lo valore porque el niño tiene 8 años. Entonces, no, yo le preguntaba, ¿tú con quién haces la tarea? Con mi papá. Pero entonces yo no sé si es que él ha aprendido a fuerza de la repetición con su papá o en verdad él Pero tiene un una proceso. pregunta, Silvia, una pregunta, ¿el niño tiene dificultades para aprender? La mamá cuenta que está en un colegio pequeño y hasta ahora va bien, está en un tercero. Pero, Entonces, dígame. Entonces yo lo que el digo, la problema, dificultad, ajá, dígame. a ver si te entiendo, el problema aquí, ¿cuál es? Que los papás, los abuelos dicen que cuando lo tienen, él tiene dificultades para la comprensión de una instrucción. Le dicen, ve, tráeme esto y esto, él trae otra cosa menos eso. Y entonces el nivel es de Ok, comprensión. entonces él para los 8 años de edad que tiene no sigue instrucciones, No comprende, pequeños porque es que no hay comandos, ¿verdad? comprensión, No exactamente, comprende. no hay comprensión de qué es lo que le piden. Le piden, ve a buscar el zapato azul que está y él trae otra cosa menos el zapato azul y así con muchas cosas. Entonces, los abuelos, lo que pasa es que él fue un niño que era mello con otro, el otro falleció y él lo mantuvo incluso en incubadora. Pero entonces los abuelos, yo por lo menos como educadora, sí le veo la falla en el tema de la memoria inmediata. ¿Por qué? Porque me preocupa porque en la medida que vaya aumentando de un grado a otro, los niveles de complejidad van aumentando y ahí se puede ver más adelante la falla. Entonces no sé qué decir a los Silvia, papás si de... una pregunta, porque es que todavía tengo como la inquietud. Ajá. No tiene sentido que me digan que el niño va bien en la escuela, pero en la casa no sigue instrucciones. Porque para estar en la escuela tienes que seguir instrucciones, tienes que escuchar a la maestra, tienes que hacer la tarea que A la ver, maestra te dice. no, a ver, es que el tema no es de que sea instrucciones, porque de hecho él sigue A las ver, instrucciones. Yo estoy hablando a nivel comprensivo, porque por lo menos él hace todo lo que hace, pero él a la hora de dar respuesta a lo que uno se le pide en los temas a nivel de memoria visual, memoria auditiva y nivel de comprensión, con niveles altos de complejidad para su edad, él no es capaz de desarrollarlo. Tiene que ser uno mucho el direccionamiento, el paso a paso, ahora viene esto, ahora sigue esto, y puede saber el proceso, pero hay que decirle, si esto es una resta, esto es una suma, y aquí que viene, o sea, él es capaz de hacerlo, pero necesita el acompañamiento permanente. Y entonces, y el paso a permanente, paso. Sí, eso es un buen sí. punto, Silvia. Ujú. Bueno, Entonces, a mí me parece que eso de que tú solicites evaluaciones sensoriales, no, eso sería otro paso. El primer ajá. paso aquí es que el niño sea evaluado por psicología clínica para que Ujú. evalúe al niño por dificultades en las funciones ejecutivas. Ajá, Esos exactamente. son- Sí, Ajá. porque eso son funciones ejecutivas. Parte de las funciones cognitivas superiores. Las funciones cognitivas superiores son atención, concentración, memoria de Mm, trabajo, funciones ajá. ejecutivas, Ujú. en la cual tiene que seguir los comandos, cumplir las instrucciones. Y si no lo está haciendo, entonces digamos que él está teniendo problemas de atención y concentración. Ujú, Porque exactamente. todavía tú no puedes decir es que no me comprende, no. ¿Será que sí? Sí te está siguiendo la instrucción, pero al momento de que la cumpla no lo hace.
porque como tiene problemas de atención y de concentración, si le dan muchas instrucciones o demasiadas pasos a pasos o normas, entonces el niño se pierde. Como tú lo dices, tenemos que recapitular, vamos al paso a paso. Entonces, esto sería bueno, primero que lo evaluara la parte cognitiva, que se le hiciera una evaluación neuropsicológica con aspectos de la función ejecutiva, la evaluación cognitiva, pero tiene que ir de la mano, Silvia, con un informe psicopedagógico de aula, o sea, que tu informe con respecto a cómo está en lectoescritura, cómo está en matemática, cómo está en la sociabilización, cómo responde el niño al hacer tareas dentro del salón y cuando hay que cuando hay que hacer tareas fuera del salón, quiere decir de casa, para la escuela. Entonces, todo eso es muy importante cómo está su movimiento, coordinación y equilibrio. Todo eso es sumamente importante. Entonces, no es lo sensorial, hay que evaluar aquí funciones ejecutivas, memoria, concentración, que es muy, muy importante. No sabemos si él está pasando por un déficit de atención y no lo están este, explorando, que es el deber ser, porque si no, va a llegar un momento en que ya no podrá más pasar de grado, porque ya no va a poder cumplir las expectativas. Está en un colegio pequeño, una escuelita pequeñita, pero ya cuando tenga que pasar a una escuela donde tenga que tener un poco más de demanda de personas y aumente la demanda educativa, entonces no tendrá la misma correspondencia de esa demanda. Entonces sí tenemos que prevenir y alcanzar eso. ¿Sí, Silvia? ¿Hemos Bueno, respondido tus inquietudes? sí, claro, muy amable. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos también por su orientación. Muy amable. Bendición. A la orden, a la orden. Bueno, vamos a seguir entonces con la próxima parte. Me gustaría colocarles una actividad en donde vamos a ver cómo resolver la selectividad alimentaria en el autismo. Vamos a ver este video interesante, ilustrativo, de la selectividad alimentaria. Pienso que esto es un buen momento para ir sensibilizando las dificultades que el niño dentro del espectro tiene. Entonces, vamos a ver el canal aquí y ahora, en donde vamos a hablar acerca de cómo resolver la selectividad alimentaria en el autismo. Esto es un video corto en la cual se explica el por qué hay niños con el trastorno del espectro autista muy selectivos en la comida y también como la explicación de por qué se genera este tipo de comportamiento. Aquí, pues, también se expone un abanico de opciones alimentarias y cómo podemos ayudar a mamá y a papá para conocer el límite que se plantea a la hora de la comida, que muchas veces para el niño dentro del espectro también es un momento difícil a la hora de comer. ¿Cómo logramos que el niño pruebe y luego incorpore un alimento a su dieta? ¿Y qué intervenciones terapéuticas ayudan además a esta integración sensorial para ampliar las opciones nutricionales? Para ello, vamos a escuchar en el canal de Aquí y Ahora a la terapista ocupacional Gloria Chumbita, quien es profesora de terapia ocupacional, en la cual tiene una experiencia en la temática y vamos a escuchar entonces este tipo de recomendaciones en la cual vamos a empezar a apropiarnos de algunas de las alteraciones que hay, como lo que son las alteraciones sensoriales que tienen que ver con el proceso del comportamiento alimentario. Así que vamos a cerramos nuestro chat y ya entonces en un ratito regresamos para la discusión. Bien, llegamos entonces al final de nuestro video del canal de YouTube de Aquí y el Ahora del abordaje del autismo, en la cual se ven cómo lidiar con las alteraciones alimentarias TEA. Esto es un tema muy importante, ya lo pienso que esto era parte de lo que teníamos que incorporar también, porque habían preguntas que representan dudas con respecto a la alimentación de los niños TEA.
lo que son las restricciones alimentarias, por esa selectividad que ellos tienen. Y luego, pues también la evidencia de que las alteraciones a nivel de restricciones alimentarias también pueden verse por razones de condiciones clínicas gastrointestinales que pueden hacer pues que la alimentación en el niño pues sea cuesta arriba, porque no es mentira pues que el momento de comer para las familias donde tienen uno o dos miembros sea una hora difícil en el día, porque eso es lo que la queja que los papás tienen, ¿no? Donde hay niños que no se alimentan sino con uno o dos alimentos y no quieren consumir ningún otro. Y entonces tenemos que recurrir a los suplementos alimenticios u otro tipo de sustancias para que el niño no tenga procesos de desnutrición. Bueno, seguimos entonces. Ya para esta hora quería saber si hay algunas otras personas que quedaron pendientes por atender el sábado. Hemos atendido dos que quedaron pendientes para el sábado, pero creo que también tenemos otras personas que tenían que presentar sus casos el sábado y no se pudo hacer. Entonces quedamos al pendiente si en este momento hay alguna otra que tengan a bien, por favor, avisarme para poderlas atender de inmediato. De los que estaban pendientes el sábado, porque hoy nosotros no estamos atendiendo casos, solamente las personas que quedaron el tiempo del sábado. Judy, tú estabas pendiente el sábado, pues si es así, pues vamos a atender tu requerimiento. Adelante, Judy. Judy, te estamos activando el audio. Por favor, necesitamos que aceptes, si no, pues te pasamos para otro momento. Judy Rojas, por favor, si tienes la manito levantada, debes aceptar el audio. ¿Vale? Bueno, bueno, Judy, será para otro momento. Seguimos con Joceline. Joceline, ¿tú estabas pendiente para participar? Sí, estaba, esperé el sábado para comentarle un poco de un caso. Ok, te escuchamos. Ok, yo tengo un familiar, el niño tiene aproximadamente 4 años, y yo estoy cursando, ya finalizando mi licenciatura en psicología. Hubo un tiempo en el que di la materia psicopatología que nos mandaron a leer la mayoría del DSM-5 y me di cuenta de que el familiar, el niño, poseía distintas sintomatologías que iban de acuerdo al autismo. El niño solía caminar, perdón, caminar de puntillas, tiene gustos específicos por la comida. No pueden dárseles otros alimentos que no sean de su agrado, tanto visual como gustativo. O sea, se le podía dar cualquier tipo de alimento, pero en cuanto a frutas, solo comía guineo. Y comida en su mayoría solo le gustaba la comida del McDonald's. O sea, no podía comer otra cosa que no fuera McDonald's. Entonces, con el tiempo intentaron introducirle a su dieta, pues, por decirlo así, porque ya el niño, para la edad que tenía, se estaba poniendo un poco obeso. Intentaron introducirle otra serie de alimentos para balancear más, porque no podía comer solamente McDonald's. Y aún así, hasta el día de hoy sé que han logrado darle otras cosas de comer, pero él sigue con su selectividad hacia la comida del McDonald's. De igual forma, también el niño no soportaba mucho el tacto, solo le gustaba estar cerca de la madre, pero en cuanto al tacto de otras personas que no fuese la madre, no respondía. O sea, gritaba, lloraba o incluso ni siquiera responde cuando uno lo llamaba por su nombre. Muy bien. Y Jocelyn, disculpa, es que no.
Si inactivas el audio, después no vamos a poder hacerte el feedback. Ok, ok. ¿Y el niño está evaluado, Jocelyn? No, lastimosamente, hasta el momento que tengo conocimiento, él no lo han evaluado desde ese punto de vista y yo tampoco me atrevo como a decir como que es necesario que se le haga una evaluación porque hasta el sol de hoy en mi familia, por parte de él, son muy quisquillosos, por decirlo así, en cuanto a esos asuntos psicológicos, pues. ¿Me decías qué edad tiene el niño? Aproximadamente 4 años. Ok, 4 años y lo que quiere, pero además de esa conducta que tú ves, ¿tiene alguna otra que llame la atención a nivel de la escuela? Se distrae mucho, suele mirar mucho hacia arriba. Ajá, ¿tiene algún movimiento que tú veas que se repite durante el día y que no lo pueda controlar? Solamente el movimiento de las manos y recuerdo que caminaba mucho en puntilla. Aparte de que otro dato que me parece bastante curioso, la madre y la tía lo estimulan demasiado. El niño, a pesar de todo eso, es sumamente inteligente. Se sabe los números tanto en inglés como en español, se sabe los colores, los nombres o sea, ya desde los 2 años, ya prácticamente decía los nombres de los objetos y de las personas que estaban a su alrededor, que para hacer una cantidad de aproximadamente 6 personas en una Ok. casa, solo Ahora, aceptaba el trato de la madre y de la tía. ok, Adrián, y otra pregunta, con respecto a la sociabilización del niño. No aceptaba tratos de ninguna otra persona, ningún otro familiar, solo de la madre y la tía. Incluso cuando yo me acercaba a saludarlo, tan siquiera, él se alejaba por completo de mí. Eso quiere decir que él, en donde él está en el jardín de infancia, también es restrictivo con la sociabilización. Bueno, es un aspecto que hasta ahorita no me atrevo mucho a preguntar porque son bastante reservados en cuanto a él. Pero como le mencionaba, en la casa de él viven aproximadamente 6 personas y de las 6 personas solo acepta a la madre. Pero no entiendo el por qué no te atreves a preguntar. ¿Tú no eres la maestra del niño o simplemente Ah, estás no, no, preguntando no, por un no, niño no, que tiene no, tu responsabilidad? soy familiar de él, soy una familiar, soy prima de él. Ok, entonces vamos a ver, ¿cuál es tu inquietud? Ya que no estamos hablando con un familiar directo, no estamos hablando con un maestro. ¿Cuál es tu inquietud? Mi inquietud es más que nada una forma de poder abordar no a él, sino a los padres para poder informarles lo que siento yo que el niño necesita una ayuda en específico. Jocelyn, ¿y tú eres maestra? ¿Tú tienes algún tipo de profesión? No, actualmente me estoy graduando de la licenciatura en psicología. Ok, entonces ya estás por graduarte. Ujú. Bueno, mira, en estos casos, esto es un poco delicado, ¿no? Cuando te ven y piensan que no tienes la competencia para hablar, pero cuando tú les muestras simplemente hablar de lo que es el neurodesarrollo, de lo que se espera para la edad, de lo que es adecuado en el desarrollo psicomotriz, en el desarrollo lingüístico, de la sociabilización, es comparar qué es lo que se espera para un niño de esa edad, para ese momento, y lo que el niño y lo que el niño presenta. Entonces, esa tabla comparativa, pienso yo que tú deberías hacerlo más para ti, Jocelyn, porque en estos casos, pues quien está solicitando la información no son los papás, ni siquiera una maestra. Entonces, ni siquiera sé yo qué tipo de relación tienes tú con esos padres. Entonces, muchas veces nosotros no es que no queremos ayudar, ni que tú no tienes la capacidad de ayudar, sino de verificar de si tu voz y tu opinión es importante, porque hay personas que no quieren ni siquiera que opinemos del tema, o no, porque son muy cerrados, y al momento de ser muy cerrados, eso es una clara señal de que no quieren que nosotros intervengamos, ¿no? Entonces, si tú crees que tú puedes acercarte a esa mamá y le puedas explicar la importancia de que hay circunstancias del desarrollo que se deberían observar y no se están observando, y que ella puede escucharte solamente para evaluar, dile pues que no estás hablando de ningún diagnóstico en particular, sino que no está de más
hacerlo, evaluar pues, con un neuropediatra. Siempre lo más próximo para una familia es que sea un pediatra en el área de neurología que tenga experiencia, pues para simplemente observar. Que debemos también observar si el comportamiento que está teniendo el niño también es compatible con lo que se ve con los niños de su propia edad. Y así los papás tengan mayor capacidad de ver lo que tú le estás mostrando. Porque sí que es difícil cuando alguien no quiere ayuda, que te escuchen. Es difícil. ¿Alguna otra pregunta, Jocelyn? No, profesora, gracias. Todo claro. Ok, excelente. Bueno, seguimos entonces. ¿Hay alguna otra persona que estaba pendiente para el sábado, por favor, para atenderla? ¿Nadie más? Bueno, entonces ya creo que cumplimos con las personas pues que no pudimos atender el sábado porque había mucha gente que atender y teníamos pues varios casos que escuchar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, dado que ya cumplimos con esa labor, con esa responsabilidad, vamos a seguir con el punto que nos corresponde para esta noche. En particular, ahora nos toca platicar lo siguiente. Nosotros, en la clase del viernes, porque el sábado era el ejercicio de la práctica psicoeducativa, estábamos platicando acerca del TDAH. Ya dimos como un resumen de las alteraciones sensoriales del autismo. Inclusive hoy les colocamos la parte de alteraciones sensoriales en la parte de restricción alimentaria de TEA. Y luego el viernes, entonces entramos con TDAH. Tocaría hoy entonces hacer el reforzamiento de esas alteraciones sensoriales que vemos a nivel del TDAH. ¿Verdad? Entonces vamos a ver del TDAH. Recordemos que el TDAH tiene tres síntomas nucleares. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los síntomas nucleares para empezar? Muy bien. Los tres síntomas nucleares. Aquí nos dice Helen, eh, inatención, hiperactividad, ¿cuál más? Y la impulsividad. Muy bien, Sonia. Esos son los tres síntomas nucleares, pero vamos ahora a ir recordando porque a lo mejor ya se nos ha olvidado por el tiempo transcurrido, los días transcurridos. Entonces, vamos a hablar ahora de que cómo analizar estos síntomas sensoriales y la sobrecarga sensorial en TDAH. Sobre todo porque un consejo práctico es analizar la textura de alimentos también en ellos y la sensación que producen ciertos tipos de ropa, los cambios de rutina. Entonces, una sobrecarga sensorial ocurre cuando algo sobreestimula uno o más sentidos. Al cerebro le llega repentinamente demasiada información para procesar. Y es muy común en una persona con la dificultad en el procesamiento sensorial tener este tipo de condiciones. Muchas personas asocian la sobrecarga sensorial con los niños que tienen el trastorno del espectro autista y piensan que esta sobrecarga sensorial no puede ocurrir con otros diagnósticos en los niños. Entonces, ciertamente sí puede suceder en el TDAH. Los niños que tienen hiperactividad, déficit de atención e impulsividad pueden tener estas sobrecargas sensoriales. Hay investigaciones que aún siguen buscando las causas exactas por las que se suceden las sobrecargas sensoriales. Pero sí, a pesar de que siguen las investigaciones, sí se conoce que determinada información sensorial en la cual los niños con el TDAH también pueden tener alteraciones para procesar la textura de la ropa, los alimentos,
Y algunos síntomas del TDAH, como por ejemplo, la dificultad para prestar atención a lo que sucede alrededor, puede conducir a una sobrecarga sensorial. Cuando usted no está atento, la sobrecarga sensorial puede tomarlo muy de sorpresa. Hay que imaginar que tiene, por ejemplo, en las mañanas, que tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a la escuela. Entonces, esa prisa por salir en la mañana y de pronto no se da cuenta ni la hora que es, o lo que se queda en casa, lo que se olvidó, y ya luego eh, toma lo primero que tiene, ya va por el camino y se acuerda que ha dejado todo, o cuando se lo piden, se recuerda que lo dejó en casa. Entonces, eso sí es una sobrecarga también sensorial. Y muchas veces también tenemos niños que empiezan a tener estas alteraciones sensoriales y no necesariamente se presentan de inmediato. Ya pasado el tiempo después de los 4 o 5 años se puede ver cómo la ropa le incomoda, cómo las etiquetas lo incomoda, y eso, cuando hay mucha incomodidad, eso genera una sobrecarga sensorial. También existen razones para pensar que las personas con TDAH pueden experimentar una sobrecarga sensorial, sobre todo por los problemas de la autorregulación. Y además, la sobrecarga sensorial también tiene que ver con la inflexibilidad de pensamiento que tienen muchos TDAH. Vamos a ver, vamos a profundizar sobre esto para conocer más al respecto, para que tengamos mayor sensibilidad con respecto a lo que le pasa a nuestros niños. Fíjense que cuando algunas personas con TDAH tienen dificultad para cambiar de enfoque, eso es un tipo de pensamiento flexible. Cuando usted puede cambiar de enfoque, tiene flexibilidad de pensamiento. Cuando usted tiene problemas para cambiarlo, allí se llama de la inflexibilidad. Entonces, el cambio de enfoque permite a las personas ver sus errores y cambiar la manera en que abordan una situación. También los ayuda a pasar de una idea o una actividad o a otra cosa. Cuando las personas se quedan atascadas en lo que se está haciendo o en lo que se está pensando, no están procesando otra información. Y cuando vuelven a prestar atención o registran lo que está sucediendo, pueden experimentar una sobrecarga sensorial. ¿Qué es eso de quedarse atascado? Pues bien, el quedarse atascado es lo que llamamos de la perseveración. Una persona que persevera es una persona que se obstina, que es muy obstinada en una idea. Por ejemplo, los niños que tienen TDAH tienen dificultades para tener un poco más de flexibilidad en esas ideas, en un tema, en una idea, en una actividad. Entonces, esto no solamente sucede en los niños con autismo, también sucede en los niños con TDAH. Es por eso que vemos este comportamiento difícil, frustrante, eh, en algunos niños TDAH, ¿verdad? Ahora, además, y eso también quiero pues que lo recuerden, no solamente tenemos problemas con estos 3 síntomas nucleares, también tenemos problemas, los niños TDAH tienen la llamada intolerancia a la frustración. Además de la intolerancia a la frustración, tienen problemas de autoestima, de control de las emociones, del control inhibitorio. Veamos y aprendamos, porque los niños que tienen problemas para autorregularse suele ser muy complicado, sobre todo a los TDAH. Resulta más difícil controlar las emociones. Estos niños tienen mucha dificultad para ello. Por lo tanto, podrán reaccionar de manera muy exagerada. No sé si lo han observado o se han dado cuenta de la manera tan exagerada que tienen ellos de responder ante situaciones que son muy insignificantes, sobre una sobreexpresión o una explosión emocional. A algunos niños les cuesta permanecer sentados durante la comida, se apresuran a levantarse de la mesa sin haber comido lo suficiente o se levantan constantemente. Hay algunos adultos se concentran tanto en su trabajo que olvidan de comer o hacer otras actividades.
Otros, por ejemplo, pues no están atentos a lo que necesita su cuerpo. En ambos casos se puede llegar a sentir hambre después de un tiempo y que no pueden pensar bien y luego se enfurecen por esa situación que ellos tienen. Veamos cómo entonces los TDAH, con esos problemas emocionales, nosotros tenemos que verlo como una oportunidad para aprender de ellos, porque muchas personas con TDAH, el síntoma común que tienen es la falta de control para sus emociones. Las emociones pueden ser muy intensas y pueden entorpecer la vida diaria, y existen además lo que llamamos la intolerancia a la frustración, sobre todo porque cuando lo vemos que están agobiados, frustrados por la ira, abandonan muy rápido lo que están haciendo. La llamada procrastinación. Evitan interactuar con los demás, entonces sí tienen un problema de sociabilización. Los niños TDAH suelen manejar sus emociones a mejor medida cuando van creciendo, pero mientras más pequeños, pues más dificultades tienen para controlarlos. Ahora, hay otro aspecto interesante que también tenemos que poner sobre la mesa: cómo ayudar a nuestros niños con esta sobrecarga sensorial, sobre todo aquellos niños que tienen una sobrecarga sensorial y tienen TDAH. La mayoría de las personas que tienen TDAH con la sobrecarga sensorial obstaculiza mucho que ellos tengan una cotidianidad, y por eso es muy importante buscar ayuda adicionalmente. ¿Qué pasa con los padres y los cuidadores? Sobre todo, padres y cuidadores tienen que buscar personas que tengan mucha experiencia en este campo. No, porque a partir de lo que pueden decir los expertos en terapia ocupacional o el neuropediatra, el psicopedagogo, el neuropsicólogo, tenemos que empezar a ver qué estrategia podemos poner en práctica en casa. Veamos. Aquellos niños que tienen dificultades en el procesamiento sensorial pueden desarrollarse estrategias que pueden ser muy útiles en casa. Así que si su hijo, su hija o estudiante tiene dificultades con el procesamiento sensorial y tiene TDAH, entonces tenga por seguro que mucha de su vida, de la cotidianidad, está afectada, y por eso tenemos que ayudarlo. Y por eso hay una serie de recomendaciones que podemos darle. Entonces, ¿cuáles serían esos tipos de estrategia? ¿Cómo ayudar a que tengan mejor control? Pues bien, uno, lo mejor es siempre anticipar para que tu hijo o tu hija con TDAH, enseñarles estrategias de afrontar, cómo enfrentar pequeños problemas, porque uno de las situaciones es tampoco saber identificar cómo me siento o cómo se siente la persona o qué nombre darle a ese tipo de emoción. Y esto puede que sea que algunas emociones no puedan ser manejables. Por eso hay que enseñarle palabras, imágenes y sensaciones, conocer el enojo, conocer la tristeza, la frustración, y usar inclusive herramientas visuales como la rueda de emociones para poder identificarlo a través del lenguaje. Es muy útil también aplicar la empatía, mostrando que sí se entiende lo que a la persona le está sucediendo y no simplemente dedicarse a criticar o emitir un juicio con respecto a lo que le sucede a un niño que está respondiendo de forma muy inadecuada. Además, hay juegos que son de ayuda, como los juegos socioemocionales, para que ellos practiquen sus emociones. Otro de los aspectos interesantes para poder ayudar a niños que tienen una sobrecarga sensorial eh, y tienen TDAH es también tener como referencia que los niños
también tienen problemas para la interacción social. Por lo tanto, la interacción social se ve afectada porque no todo el mundo puede aceptar estos problemas de emociones, de comportamientos, que muchas veces son disruptivos y que no son aceptables, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño que tiene un trastorno de procesamiento sensorial y que tiene TDAH, es un niño que es muy desorganizado. Entonces, ¿es porque tiene TDAH o porque hay una situación de alteración sensorial? También el niño va a tener dificultades para concentrarse. Por eso tenemos que tener como protocolo de estudio en el TDAH el perfil sensorial número 2, porque también hay ciertas situaciones que les chocan emocionalmente en su ambiente. El niño es torpe, pero también puede tener mal equilibrio y tiene la tendencia a tener accidentes. Mira de un lado para otro y con miedo, con sigilo, cuando realiza ciertas actividades y evita de forma muy constante también ruidos fuertes, olores, texturas. ¿Por qué? Porque eso le produce cierta sobrecarga sensorial. Si estos comportamientos interfieren en esta capacidad del niño en tener relaciones significativas con los demás, entonces sí debe ser evaluado para verificar de que además de que tiene TDAH, pues verificar de que tenga un trastorno del procesamiento sensorial. Y para ello, este acercamiento, esta evaluación, el terapista ocupacional es el profesional llamado a poder explicarnos cómo poder ayudar al niño que tiene un problema para procesar información sensorial y controlar sus reacciones ante ellas, porque así se alcanzan ciertos logros en la intervención. Ahora, el perfil sensorial en TDAH, ¿cómo hacerlo? Hay ciertas condiciones que aplican para ellos, porque en los problemas de procesamiento sensorial que tienen los niños TDAH, eh, el perfil sensorial de Winnie Doon, este cuestionario no solamente se aplica para niños que tienen autismo, sino que también mide habilidades del procesamiento sensorial en niños adolescentes valorados también en la parte conductual y su implicación a nivel del desempeño funcional en las actividades de la vida diaria. Es por eso que también como herramienta, esta herramienta la vamos a evaluar el día de mañana, o qué es el perfil sensorial número 2 de Winnie Doon, cuál es el objetivo de este tipo de cuestionario y qué se espera del cuestionario. Y esto es porque uno de los elementos que tenemos que evaluar es si el niño tiene una buena o no sensibilidad táctil, si reacciona emocional o agresivamente al ser tocado, si el niño TDAH tiene sensibilidad olfativa o gustativa, que son las experiencias en las cuales el niño come solo algunas comidas o que esas comidas las consuma porque tiene cierto sabor, cierto color, olor, o cómo pueda ser presentado en el plato, porque muchas veces la presentación del plato habla mucho de que ellos puedan tener el consumo sensorial. Niños que puedan tener sensibilidad al movimiento, eso quiere decir niños que sean muy temerosos al caerse o rodar. También tenemos niños en las cuales, niños que parecen no oír lo que usted dice, esta habilidad de filtrar el sonido es también algo que tenemos que evaluar. Niños que tienen una muy baja energía, que se ven que están muy flojitos, que no quieren hacer actividades, moverse, hacer deporte. Entonces, al parecer sus músculos son débiles. Entonces, ¿será esto? Es una energía baja, es que el niño no utiliza toda su energía para moverse, y también evaluar en el niño TDAH esta sensibilidad visual y auditiva, cómo responde a los estímulos, a los sonidos, si responde de manera negativa a sonidos fuertes o sonidos inesperados. Así es que sí podemos encontrar en la literatura científica problemas del procesamiento sensorial,
y son mucho más comunes en los niños TDAH que en los niños que tienen un desarrollo típico. Los niños con TDAH no reciben ni procesan correctamente la información y por lo tanto tienen dificultades en producir algunas respuestas de adaptaciones. ¿Cuáles son esas respuestas a las adaptaciones? ¿En dónde? En la escuela, en la casa, en los ambientes sociales, en donde ellos se estén desempeñando. Esta condición, además, puede afectar el rendimiento motor y funcional. Entonces, así como están los aspectos del comportamiento de la vida de los niños con TDAH, también incluye estas dificultades que ellos tienen para aprender, para mantener y organizar los niveles adecuados de actividad. El déficit en el procesamiento sensorial de estos niños también afecta su función atencional, teniendo estos resultados una implicación muy directa con el aprendizaje. Por lo tanto, los niños TDAH pueden tener resultados adversos a nivel de las categorías del perfil sensorial, que eso lo vamos a ir explicando poco a poco para ver si son niños de búsqueda, si son niños de energía débil y ver a modo de conclusión, cómo estos resultados se plantean a través de los síntomas del TDAH, buscar estrategias para poder ayudar y establecer qué es lo que los puede estar irritando en las deficiencias en la integración sensorial, sobre todo porque también coincide, y eso es muy importante, no lo olviden, porque si los niños con autismo tienen alteraciones en el registro de modulación, también los niños TDAH pueden tener esta misma característica, donde pueden tener deficiencias a nivel de la modulación sensorial y contribuir a comportamientos y aprendizajes que son inadecuados, lo que sugiere entonces la importancia de considerar estudiar estas dificultades sensoriales en los niños con TDAH. Por lo tanto, lo que se espera es que sea un protocolo en el cual se sugiera la evaluación del perfil sensorial número 2 y no solamente pensar que los niños TDAH no debería hacerle este tipo de evaluaciones. Por otro lado, es importante establecer que con respecto a los niños TDAH y eso sobre todo en lo que, cómo afecta la sobreestimulación en los niños, el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente pensamos que el niño TDAH tiene estas alteraciones simple y llanamente porque tiene los síntomas nucleares y síntomas secundarios, pues entonces nosotros no tomaríamos en cuenta que no todo lo que nosotros estamos observando es sintomatología de disfunciones ejecutivas en el TDAH. Entonces, por ejemplo, así como hemos visto que el niño TDAH tiene la sensibilidad emocional, también tenemos que tomar en cuenta lo de la impulsividad, porque cuando una persona es impulsiva, reacciona bajo la intensidad del momento, no piensa, no reflexiona. Entonces, esta capacidad de retrasar la reacción permite a la persona desprenderse un poco del control de sus emociones y no le permite entonces reaccionar de manera objetiva. Eso es uno de los aspectos en los cuales pues tenemos que ir evaluando. Hay otro como la sensibilidad física, ¿no? Hay niños TDAH que son altamente hipersensibles a su entorno físico. Entonces, sonidos tan sutiles como el zumbido de un aparatito del clima, de aire acondicionado, el rasguño de una etiqueta, del velcro. Entonces, cuando una persona es incapaz de filtrar y de inhibir estas reacciones hasta los estímulos entrantes, como imágenes, como sonidos, entonces esto también es una causa para que todo le distraiga. Por eso es importante evaluar por qué, el cómo y el para qué de lo que el niño TDAH tiene en su entorno. Entonces, sí tenemos que evaluar el entorno.
porque eso puede contribuir a los problemas que ellos tienen de la falta de atención. También tenemos que tomar en cuenta el que la desorientación, los niños TDAH también puedan tener un poco de desorientación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En el momento de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? El niño que no tiene la debida atención, el niño que no puede fijar o concentrarse, es un niño que inclusive también se puede desorientar. Se desorienta a partir de tiempo y espacio también. Entonces, la dificultad es para integrar los estímulos sensoriales hace que el niño no se oriente en tiempo y espacio. Por supuesto que esto puede resultar bastante irritante para muchos estudiantes, ¿no? ¿Cómo apoyarlo? ¿Cómo hacer que el niño con TDAH podamos apoyarlo en el medio, en el ámbito áulico? Si hay una hipersensibilidad y las emociones también están muy exacerbadas, entonces hay maneras un poco más creativas y un poco más empáticas de poder acompañar y apoyar a nuestros niños con TDAH. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? La sensibilidad. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que les irrita? ¿Qué es lo que los desorienta? ¿Qué hace que ellos no puedan controlar sus emociones? ¿Qué es lo que sucede en el medio que no pueden filtrar y tener una atención selectiva? ¿Qué es lo que no les permite? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? Lo primero es incorporar siempre el movimiento con ejercicios regulares, donde esté la concentración y la atención a lo que se hace. Ejercicios en deporte, actividades en la casa. Eso hace que se vaya regulando un poco su atención y también podamos observar cómo está la persona respondiendo ante la situación. Hay que también tener en cuenta que hay que checar las fluctuaciones hormonales porque en el niño TDAH también es muy importante las fluctuaciones hormonales. ¿Cuáles serían estas fluctuaciones? Las fluctuaciones de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas también tienen que evaluarse en el niño TDAH. La T3, la T4 y TSH, porque también tenemos que buscar otras explicaciones de estas fluctuaciones. Y siempre programar el tiempo libre de calidad con ellos. El tiempo libre de calidad con ellos es fundamental para poder apoyar a todo niño que tenga estas alteraciones sensoriales. Así que, y esto es en función de lo que podamos hacer tanto en la escuela como lo que podamos hacer en el hogar. Bien, ¿qué hora es? Vamos a proceder a ir estableciendo un marco de preguntas porque ya vamos a iniciar, vamos a ir ya con nuestro último módulo, que sería el llamado perfil sensorial número 2. Mañana vamos a trabajar con actividades prácticas, con casos prácticos para que usted conozca cuál sería el concepto a través de lo práctico, ¿no? Del perfil sensorial número 2, para que usted conozca aplicación del perfil. Y entonces para ello nosotros podríamos ir incorporando como vamos a ver como tres o cuatro actividades para ir observando qué es un cuadrante, ¿qué quiere decir un niño que tenga hiperresponsividad o hiporresponsividad? También vamos a hablar acerca del umbral, alto umbral, bajo umbral y establecer cuál sería el niño buscador. Entonces, porque esto también tiene relación con la hipersensibilidad, la hiposensibilidad, el buscador sensorial y el umbral, porque es
para comprender también que los niños no solamente tienen un solo perfil, sino que pueden tener también un perfil mixto. Eso también lo vamos a ir comprendiendo el día de mañana. Preguntas, inquietudes. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos entonces a lo siguiente. Excelente. Entonces, si no hay preguntas, vamos al siguiente proceso. Bien, mostramos entonces esto es un modelo. Vamos a mostrárselo para que lo puedan ver. Modelo de lo que sería el perfil sensorial número de Winnie Doon, el cual es un instrumento aplicado a través de una entrevista y que tiene tres componentes. Hay un componente para niños muy pequeños, que es el Toddler, y luego tenemos el de niños a partir de 3 años a 14 años, 11 meses, que es para niños y adolescentes, que se llama Entrevista para Padres. Y luego tenemos el otro modelo del cuestionario, que es el cuestionario para maestros. O sea que podemos utilizar el perfil sensorial tanto en niños muy, muy pequeños, niños pequeños hasta adolescentes, y no solamente para entrevistas a padres, sino también para entrevistas a maestros. Esto es un modelo en el cual tiene una serie de instrucciones. Vamos a ver, a mí me interesa es que vayamos porque mañana les voy a presentar esta, ¿no? En donde es para que ustedes observen lo que evalúa el perfil sensorial. Vemos entonces cómo el perfil sensorial número 2 es el que es una prueba a través de un cuestionario que identifica las características sensoriales de los niños, las niñas y los adolescentes, con la capacidad de poder determinar si hay o no la presencia de alteraciones sensoriales y con la posibilidad de diseñar estrategias a partir de esas alteraciones. A través del perfil sensorial es posible evaluar lo que es el sensorio. Hay una parte de evaluación del sensorio, específicamente la del procesamiento auditivo, el procesamiento visual, el procesamiento vestibular, el procesamiento táctil, así como el procesamiento de la oral. Pero también está el propioceptivo. Otra parte del perfil sensorial tiene que ver con la de las emociones y del comportamiento. Entonces, esto es una serie de ítems que son cuestionarios que se le van a ir colocando tanto a mamá, papá o el cuidador. Tiene que ser una persona que conozca muy bien al niño para que nosotros luego podamos vaciar los resultados, ¿no? Y llevarlo a una campana, como una curva, que es lo que llamamos la desviación estándar en los resultados. Eso lo vamos a ver con las prácticas de mañana. Solo quería mostrarle los elementos del perfil sensorial. Todos estos resultados, por esto, se lleva entonces al llamado análisis de los resultados para saber en qué cuadrante está el niño. Si es un buscador, si el niño es sensible, si el niño tiene, cuál es el perfil del sensorio, si tiene un registro bajo, si tiene un registro alto a nivel del sensorio, y así podemos ver cómo responde a nivel del procesamiento sensorial, cómo responde para la parte de modulación y la respuesta que da a nivel emocional y de comportamiento. ¿Para qué? Para dar entonces el eje interpretativo y obtener los cuadrantes que tiene el niño, de registro, de búsqueda, de sensibilidad y de evitación. A partir de estos registros, con este instrumento que le estamos presentando, allí es posible diseñar las estrategias, que más que estrategias son actividades que va a dar respuesta a la persona
que tenga las características de lo que sería el cuadrante, y el cuadrante predominantemente para saber en qué umbral está. Entonces, este es uno de los modelos de Winnie Dooh. De todos modos, las personas que hayan adquirido nuestros materiales para aplicación de la prueba, pues ustedes van a tener la guía, el cuestionario y van a tener el manual. Dentro de nuestros materiales está el manual, y el manual le da la explicación de lo que vamos a ir evaluando. Entonces, para que usted vea lo que vamos presentando, fíjese aquí, ¿no? Aquí tenemos, para darles un ejemplo, ¿no? Porque en este ejemplo de procesamiento auditivo, hay una serie de ítems. En esos ítems, por ejemplo, vamos a darle, se le pregunta al mamá, al papá o al cuidador, si responde de manera negativa a sonidos fuertes, a sonidos que son inesperados, o como por ejemplo si el niño llora, se esconde al oír un ruido, el de la aspiradora, el del ladrido de los perros o del secador de cabello. Entonces, nosotros anotamos de acuerdo al ítem si esto sucede o no y con qué frecuencia llega a suceder. De igual manera, evaluamos a nivel del procesamiento auditivo, si ellos, a través del ruido, ellos se cubren los oídos, si se los protegen. Y vemos pues con cuánta frecuencia lo hace. Y así nosotros tomamos nota de si el niño, cómo va respondiendo a este tipo de estímulo. Si el niño tiene muchas dificultades en hacer las tareas cuando hay ruido, es decir, tiende a distraerse, con cuánta frecuencia lo vemos. Entonces, digamos que este cuestionario de Winnie Dooh nos ayuda mucho a precisar la frecuencia para saber el perfil. También en el procesamiento auditivo hay elementos como si parece oír o no cuando lo llaman, como que parece que no hace caso. Entonces verificamos en qué frecuencia sucede esto y si responde por el nombre. Y otro de los elementos, si hay ruidos extraños a él, y como además de saber cómo se comporta ante ruido extraño, él hace ruidos, sonidos también, cómo se porta él ante esos sonidos que él mismo produce. Entonces, esos elementos de frecuencia son los que vamos tomando en cuenta poco a poco en el cuestionario. Ahora, hay algo muy importante, porque por eso es que nosotros o somos los profesionales de la salud o el terapista ocupacional que trabaja, que tiene experiencia en integración sensorial, quien hace esto. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de cuestionario, nosotros tenemos que llevar el ámbito clínico. Tenemos que colocar al niño ante un estímulo para saber cómo nos responde. Les recordamos que este cuestionario es para el padre, la mamá o el cuidador. Nosotros le vamos a preguntar, ¿disfruta el niño haciendo sonidos extraños? ¿No responde el niño cuando se le llama por el nombre? ¿Se puede trabajar? ¿El niño puede o no trabajar si es ruido ambiental? Son preguntas que él me dirá por orden de frecuencia si sucede o no sucede. La responsabilidad es luego llevarlo al área del campo clínico, porque nosotros tenemos que hacer actividades en las cuales el niño nos dé una respuesta y comprobar que esto sucede según la respuesta del cuestionario. Por ejemplo, veamos en el procesamiento visual. Vamos a ver cómo responde el niño al procesamiento visual. En el procesamiento visual le preguntamos a la mamá, al papá o al cuidador, ¿prefiere estar en oscuridad? ¿Con cuánta frecuencia lo ve? ¿Se muestra disgustado o disgustada con la luz brillante? ¿Intenta evadirla? ¿Está feliz si hay más oscuridad? ¿Se frustra buscando objetos sobre un fondo para distraerse? ¿Tiene dificultades para armar un rompecabezas? ¿Le molesta la luz brillante cuando hay otras personas que lo están alumbrando? ¿Se cubre los ojos o los cierra para protegerse de la luz? Mira muy cuidadosamente, intensamente objetos o personas
donde va fijando la mirada. Entonces, todo ese tipo de frecuencia nosotros tenemos que verificarlo en la parte clínica, en la parte práctica, de colocarle los estímulos para saber cómo está respondiendo el niño ante nosotros, porque nosotros somos los observadores también y tenemos que corroborarlo. Todo lo tenemos que corroborar. No es simplemente hacemos un cuestionario y no corroboramos a nivel de niño. Vamos a suponer que también queremos observar el procesamiento vestibular. Entonces allí vemos si se vuelve ansioso o se desespera cuando sus pies están en el piso, si no le gustan las actividades en las cuales se queda boca abajo, como hacer las volteretas, juegos que sean de intercambio, si evita juegos donde sea el columpio, el carrusel, si mantiene la cabeza erguida y se mantiene rígido entre una actividad, ¿no? Prefiere más bien no ejercer movimiento, si prefiere girar y dar vueltas a lo largo del día sin cansarse. Entonces, todo eso lo vamos a ir anotando, sí, en orden de frecuencia, pero también verificarlo lo que llamamos en el consultorio o en la sala sensorial de si realmente él cómo está respondiendo ante los estímulos. Otra de las preguntas que sale, como lo es el procesamiento táctil, ¿no? Vamos a suponer que en el procesamiento táctil tengamos el, preguntas como si evita ensuciarse, si expresa angustia porque le corten el cabello, las uñas, si prefiere usar mangas largas cuando hace calor o usar manga corta cuando hace frío, con qué frecuencia lo hace. También veremos si es cierto, si es muy sensible a cierto tipo de tela. Por ejemplo, si solamente prefiere usar un solo tipo de ropa y no quiere usar más, o un solo tipo de sábana y no desea ver más. Si evita estar descalzo, si camina en puntita, si le irrita usar calcetines o zapatos. Entonces, eso también lo llevamos al consultorio. Entonces, este, por los momentos, esto es lo que nosotros estamos mostrando. Darlene y Evelyn, estamos mostrando el cuestionario, estamos dando algunos ejemplos de lo que se pregunta. Porque mañana Darlene y Evelyn, ¿sí? ¿Qué significa cada letra o cada número, como usted está tan angustiada en saber? Eso se explica mañana. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ir especificando porque cada ítem tiene un cuadrante. ¿Sí? Son varios cuadrantes y hay como unas 87 preguntas. Entonces, en esas 87 preguntas tiene cuadrantes. ¿Cuáles son los cuadrantes de 87 preguntas? Pueden buscador, sensitivo, evitativo, expectante, todo eso tiene. Entonces, por los momentos estaba mostrando los tipos de preguntas para hacerle énfasis de que las preguntas que le hacemos al cuidador, al papá o la persona que esté bajo el cuidado de ese niño, nosotros debemos corroborarlo. No es simplemente hice el cuestionario y ya sacó el perfil. No, ya nosotros hicimos cuestionario, debemos hacer y corroborar la parte práctica observando al niño cuando nosotros lo estimulamos a nivel auditivo, a un nivel visual, a nivel táctil, vestibular y propioceptivo, y ver dentro del cuestionario también, porque eso nos sirve muchísimo, porque el cuestionario no solamente tiene lo que es el aspecto de los 8 sentidos, también el cuestionario, si ustedes ponen un poquito más de atención, ve que tiene cómo es la conducta del niño y cómo son las respuestas emocionales ante la circunstancia. Es decir, el niño se tapa los oídos, pero también llora, se irrita, tiende a pegar, se lanza contra el piso, o sea, se golpea y golpea a otros, ¿no? Tiene respuestas no adaptativas a nivel conductual. Entonces, eso el perfil sensorial lo tiene, por eso es muy completo. Por eso estábamos dando esa pequeña demostración, porque como les dije, pero como no, a veces las personas oyen más no escuchan, mañana vamos a mostrar los tipos de perfil sensorial, porque no es solamente uno, hay varios.
Tenemos el de niños pequeños que se llama toddler. Luego tenemos el de padre cuidador, que es de niños a partir de 3 años de edad hasta los 14 años, 11 meses. Y tenemos el mismo, pero dirigido a docentes. Por lo tanto, los perfiles se van adecuando a la edad del niño y también al perfil sensorial que estamos buscando. Hay otro test del perfil sensorial de Winnie Doom que es el breve, que se llama el brief. El breve tiene muy pocas preguntas, que hace como esas pocas preguntas engloban todo el sistema sensorial, de respuesta adaptativa, comportamental y emocional, pero realmente cuando hacemos la práctica clínica uno prefiere hacer ya el completo que estar haciendo uno más breve, pero hay que presentárselo, ¿no? También vamos a ver qué sucede cuando ya tenemos los perfiles, qué significa que el niño tenga ese perfil y qué recomendaciones o estrategias desde el punto de vista áulico nosotros vamos a ir llevando, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas, inquietudes? Porque ya nos queda ya el día de mañana, el miércoles cerramos. El miércoles vamos también a tener otra actividad de conocimiento, de caso práctico, donde vamos a ir haciendo, el miércoles vamos a tener 4 casos, mañana los vamos a ir a presentar. Estos mismos casos que vamos a presentar, eso va a ser la dinámica. Presentamos el perfil sensorial para darle la explicación ahora de lo que son los cuadrantes y luego el miércoles nos vamos a dedicar ya a que si trabajamos con estos 4 casos mañana, entonces ya nos vamos a ir haciéndole las recomendaciones de qué actividad debemos hacer, qué es lo recomendable. Por ejemplo, un niño que tenga alteraciones a nivel táctil, ¿qué es lo recomendable? Que usted no le puede colocar ropa con liga, no le puede colocar pantalones apretados para niños y para niñas. El niño, el interior, la ropa interior no se puede, con liga no se puede colocar. Los niños que tengan problemas a nivel vestibular para atarse las agujetas, entonces una recomendación de la intervención es que el niño debe utilizar el velcro y no el cordón, porque no lo va a lograr hacer. Aquel niño también en la cual, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del perfil sensorial que es hipersensible y auditivo, entonces pues ya sabemos que no podemos exponer al niño a canciones, a ruidos fuertes, porque el niño va a responder de manera negativa. Eso es lo que nos permite el Winnie Doom. Entonces, con esto nos vamos a dedicar estos 2 últimos, porque ya nos vamos el miércoles, ya cerramos. Entonces, mañana vamos a dedicarnos poco a poco al cuestionario y ya el miércoles cerramos con recomendaciones prácticas. Cerramos con Jackie. Jackie, adelante. Sí. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Te escuchamos, Jackie. Profe, una pregunta. El perfil de Winnie Doom lo aplican o lo pueden aplicar solo los integradores sensoriales o qué estudio se debe tener? ¿O con este curso nosotros lo podríamos aplicar o cómo sería? Esa es mi pregunta hoy. Las personas que deberían aplicar el perfil sensorial tienen que tener experiencia en alteraciones sensoriales, porque si no la tienes, no vas a ver diferencias. Entonces, no solamente está dedicado al terapista ocupacional, porque yo no soy terapista ocupacional, más yo lo aplico porque soy médico y trabajo en el área de alteraciones sensoriales, porque mi campo de experticia es TDAH, autismo y trastornos del aprendizaje. Entonces, yo tengo como protocolo de estudio aplicarlo. Pero un docente que no tiene ningún tipo de experiencia en alteraciones sensoriales, que aplique ese tipo de cuestionario, puedes aplicar más no la interpretación, porque ¿qué vas a decir? Tú dices, bueno, salió con
un hipersensible en, hiposensible para, pero no vas a saberme interpretar. Ahora, con este curso vas a poder aprender a aplicarlo y poder, si tú lo lees, si te llega a un niño con alteraciones sensoriales y te llega el perfil sensorial, lo puedes leer, lo puedes interpretar, ciertamente sí lo vas a poder hacer, porque te lo voy a enseñar. Pero esto es un acto muy clínico, no es para cualquiera, ¿no? Los psicólogos clínicos también lo pueden aplicar, pero los psicólogos clínicos con experiencia también la parte de integración sensorial. ¿Sale? Porque no es para Ah, cualquiera. De todos modos, mañana te vas a dar cuenta. Mañana te vas a dar cuenta. Ahora, ¿esto es una herramienta muy buena para el docente? Sí, es una herramienta muy buena para el docente. Porque, por ejemplo, si yo mañana te voy a enseñar de manera pedagógica cómo entender que los niños tienen unas características sensoriales y que al comprender que esas características existen, tú adecuas tu salón y no le haces daño más al niño, porque ahí vas a decir, caramba, yo le estoy haciendo daño al niño. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy colocando unas bocinas y estoy colocando a la gente a brincar y a saltar y el niño se irrita y se quiere ir. Entonces, por eso es que se quiere ir, no porque no quiere, no porque es flojo, ¿verdad? porque no Por ejemplo, este, decirle a una mamá, señora, ¿por qué trae el niño con velcro? ¿Por qué no se ata la agujeta? ¿Por qué no se hace la cinta de los zapatos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el niño tiene un problema vestibular. Entonces, para no hacer, para que, como ellos tienen intolerancia a la frustración, ya hablamos de que tanto TDAH como autismo tiene problemas emocionales, Jackie, ¿por qué le vas a hacer la vida imposible con atarte las agujetas cuando pueden usar un velcro? Porque hay maestras que te dicen, no, la motricidad tiene que aprender. Y yo, pero ¿por qué, maestra? ¿Por qué tiene que cargar? ¿Por qué tiene que hacerle la sobrecarga sensorial a través de las emociones al niño? ¿No? Son cosas en las cuales ya cuando tú uno empieza a observar que esto existe, que es un trastorno y que tiene que ver con la intolerancia a la frustración, pues mucho podemos hacer para que las escuelas sean inclusivas, porque las escuelas no son inclusivas. Las escuelas no hacen nada por, por hacer que los niños puedan tener un ambiente enriquecedor y tranquilo. No es al contrario, no es que el niño tenga que adaptarse a la escuela porque la escuela sí, que es lo que yo he escuchado con los maestros, ¿no? Todo lo contrario, la escuela al tener niños con una neurodiversidad distinta, tiene que adaptar la escuela a ellos. Y esto que tú vas aprendiendo ya aquí, que ya mañana vamos a hacer el ejercicio de cómo aplicar, porque yo tengo personas que me ayudan a aplicar la prueba. La cuestión es cómo la interpretamos. ¿Qué significa eso en el ámbito clínico? ¿Qué es umbral? ¿Qué es cuadrante? ¿Qué es un umbral bajo? ¿Qué es un perfil buscador? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? En eso bueno, sí. profe, ¿Preguntas ya eh, aquí? yo trabajé como psicoorientadora en un colegio en Barranca Bermeja y allí capacitaba muchísimo a los docentes sobre esto de primera infancia. Le llamábamos, pues, en la zona donde ellos estaban, que eran los de párvulos, prejardín, jardín, transición, yo los capacitaba mucho en la parte sensorial para que ellos fueran sensibles a todo esto de los niños. Inclusive cuando me retiré del colegio por motivos de traslado del trabajo de mi esposo de ciudad, fue muy duro porque los profesores decían que las herramientas que yo les brindaba para que ellos supieran muchas cosas. Le voy a comentar un caso rápido. Una niña en quinto primaria, habían notado varios profesores que la niña tenía algo, pero no eran sensibles a todo lo que ella tenía, presentaba, manifestaba. Y resulta que cuando yo llegué, yo lo primero que dije, sí, claro, pero en la parte educativa no se nos es permitido hablar de lo clínico. Entonces uno tiene que tener como mucha precaución y mucho tacto al hablar, más porque la mamá era negada a decir si hay algo en la niña. Y la rectora me dijo, Miss, dígame si la niña tiene algo y cómo podemos ayudar a la mamá. Entonces yo le dije, vamos a hacer una escuela de padres. En la escuela de padres vamos a hablar del espectro autista y vamos a hablar y nos vamos a enfocar del Asperger.
y vamos a hablar de las características que tiene la niña. Profe, la niña se leyó toda la saga de Harry Potter, inclusive ya sacó su libro, su propia saga. Entonces es una niña súper inteligente y tiene muchas herramientas que la mamá desconocía. La niña le tenían en la casa cámaras por todos lados porque decía que la niña era rara, le decía a la mamá, y que a ella le daba miedo que la niña hiciera algo que no fuese. Y había un salón donde tenían puros libros que la niña ya había leído. Entonces me enfoqué en eso y la mamá pues cuando me fui ya aceptó y empezó a hacer estudios. Ya después de ahí pues me desconecté porque como le digo renuncié por el traslado, pero es muy enriquecedor poder capacitar a los docentes porque con los docentes nosotros en la práctica clínica podemos hacer muchísimo más por los niños. Y, profe, una cosa más. Bueno, primero agradecerle por el espacio y segundo, hay unas compañeras que pidieron mi contacto aquí en Colombia. No sé si usted me permite poderlo compartir. Cuando se cerró el dato, No, el chat, no, no lo en pude. el, pero aquí en el chat, No, no, no. Eso en el en chat, el sí. chat, Sí, 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 sí. Era sí, para pedirle la con autorización. gusto, claro. Vale, Sí, ya, sí, señora. claro, Gracias. claro, con gusto. Gracias por aperturar. Solo quiero decirte algo más. Cuídate de a quién le das el número, Ah, ok, ¿sale? sí, claro. Entonces, si Sí, vas sí, a dar sí. ten cuidado, sí, porque recuerda que tenemos aquí en la sala personas que no sabemos qué intención tienen, ¿vale? Sí, sí, Entonces, al señora. momento de que tú expones tu número telefónico, te van a estar llamando personas que piensan que soy yo, que somos de la corporación, y eso no es Vale, así. sí, señora. Así que, cuidado, precaución, Vale. ¿sale? Muchas gracias, sí, señora. Un abrazo, Jackie. Bueno, nos vamos entonces. Ya estoy en la universidad y ya me tengo que ir a casa. Mañana nos vemos tempranito a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Ya vamos a empezar a trabajar con ese perfil sensorial, ya, para que lo conozcamos, ya demos como un abreboca. Recuerden que la licenciada Elena Coronado es la persona representante de nuestra corporación, quien brinda información de cómo acceder a tu certificado y los materiales. Nuestro curso tiene incluido el módulo del el manual del perfil sensorial y los cuestionarios. Así que se lo van a llevar a módico precio, porque pregunten cuánto cuesta el material, es que se lo están llevando totalmente gratuito con la inducción, ¿no? Vamos a dar una pequeña inducción porque es complicado, el perfil sensorial es complicado, pero sí, vamos a dar la inducción de cómo se aplica, qué significa los ítems, qué significa cuando tenemos ciertos cuadrantes, qué es un umbral, qué es un cuadro, qué quiere decir que el niño tenga pues ciertas características, qué hacer en ese caso. Eso lo vamos a hablar estos 2 días que nos quedan de formación, ¿sale? Entonces, bueno, les agradezco mucho que nos acompañen. Nos vamos entonces, que ya es tarde aquí. Ya van a cerrar. Hasta mañana. Feliz noche a todos y que descansen. Se les quiere, se les respeta. Chao, chao.